¿Qué tal? Muy buenas noches. Es lunes, es 26 de agosto y el final de este mes viene marcado también por la actualidad internacional. Una actualidad que en ocasiones nos parece que nos toca un poquito más de lejos, aunque en cierta medida lo que ocurre en una zona tan próxima como el Mediterráneo nos atañe a todos y bien de cerca. Estos días estamos muy pendientes de lo que pasa en dos países muy próximos, en Egipto y en Siria. Es una de las cuestiones que vamos a tratar a lo largo de los próximos minutos aquí en Vía V. Un tiempo en el que vamos a contar con la ayuda, con el análisis de dos voces que nos acompañan ya, que van a estar con nosotros en esta mesa. Son Yasmina Shauki, es historiadora, analista de asuntos internacionales, compañera también aquí en el programa Vía V. Yasmina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Está también con nosotros Roberto Mansilla, es analista en el Instituto Galego de Análisis, Documentación Internacional, el IGADI. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. En un día en el que, si os parece, vamos a empezar hablando de Siria porque tenemos novedades que han llegado esta misma tarde. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha explicado hace apenas unos minutos que se están dando los últimos pasos para una posible intervención de Estados Unidos en Siria. Ha dicho John Kerry que todas las pruebas apuntan a la responsabilidad del régimen sirio en ese supuesto ataque con armas químicas que tenía lugar la pasada semana. Novedades que llegan desde Estados Unidos, pero también desde Siria, donde hoy han estado los representantes de Naciones Unidas que están dentro de esa intervención que investiga precisamente ese supuesto ataque con armas químicas. Han sido recibidos, por cierto, a tiros, aunque han podido visitar algunos de los puntos de los suburbios de Damasco donde se habría producido ese ataque la pasada semana. 5 días después del supuesto ataque químico que el pasado miércoles acabó con la vida de centenares de sirios, una misión de expertos de Naciones Unidas ha podido pisar y ver con sus propios ojos el lugar donde, según la oposición, las tropas de Bashar al-Assad terminaron con más de 1.400 civiles utilizando gases tóxicos. Médicos Sin Fronteras ya ha confirmado la existencia de cientos de muertos gaseados. 3 horas ha estado el equipo de la ONU sobre el terreno recogiendo muestras y entrevistando a los heridos. Su llegada a uno de los suburbios cercanos a Damasco no ha sido fácil, ni mucho menos. Una emboscada contra su convoy obligó a suspender temporalmente la visita. Un francotirador disparó contra los 8 todoterrenos que forman la caravana. Ya esta mañana 2 bombas de fabricación casera explotaron cerca del hotel de Damasco donde se alojan. Tensión dentro y también fuera del país. Una posible intervención en Siria encabezada por Estados Unidos parece cada vez más cerca. Obama ya advirtió hace un año de que un ataque químico era la línea roja que no se podía cruzar. Y aunque Bashar al-Assad sigue negando con rotundidad ese ataque, la comunidad internacional está cada vez más convencida. El régimen sirio ya ha lanzado un mensaje a Washington. Si atacan su país, solo les espera el fracaso. Rusia, siempre al lado de al-Assad, ya habla de las gravísimas consecuencias que tendría una intervención militar. Y mientras, los disparos y las bombas siguen resonando en Siria. Es la última hora que llega desde Siria y la primera pregunta que quería plantear a nuestros invitados es precisamente todo lo que tiene que ver con ese supuesto ataque con armas químicas que puede convertirse en el punto de inflexión, Yasmina, para una posible intervención internacional liderada, en este caso, por Estados Unidos y sin el respaldo de Naciones Unidas. Bueno, en primer lugar, yo supongo que los tres compartiréis conmigo en esta mesa nuestras condolencias con las víctimas del ataque químico y con los cientos de miles de víctimas sirios que se llevan produciendo desde hace 2 años, ¿no? Yo me gustaría destacar en primer lugar que parece que hasta ahora la guerra siria nos tocaba de muy lejos, que tan solo con las terribles imágenes del ataque químico la comunidad internacional ha empezado a moverse, a despertar un poco. Y que es triste que después de que hubiera muerto tantísima gente, que se han desplazado más de 3 o 4 millones de personas, tanto dentro del país como fuera, que se esté provocando una crisis humanitaria de un gran calibre, sobre todo, por ejemplo, en Jordania, que es un país receptor de muchísimos sirios y no tiene capacidad para atenderlos, y que haya sido este supuesto ataque químico, que tienen todavía que comprobar efectivamente de quién es la autoría, y que caben por lo menos tres opciones, haya sido la excusa
curiosamente, justo cuando lo estábamos comentando, está la delegación de la ONU sobre el terreno, que se ha producido este ataque químico en este momento, ¿no? Entonces, las opciones es que evidentemente se va a producir alguna intervención, no sabemos de qué tipo. Yo apostaría con todas las reservas que va a ser una intervención quirúrgica muy específica para presionar al gobierno de Bashar. Y bueno, simplemente reclamar un poco más de atención para las víctimas, ¿no? Que son realmente los que necesitan en este momento la atención y son los que son los grandes olvidados en este caso. Claro, Roberto, porque lo había dicho el propio Barack Obama cuando empezó a hablar de esas posibilidades, de una intervención, de esas posibilidades de que Estados Unidos, bueno, pues entrase de lleno en la resolución, en la posible resolución del conflicto, que un ataque con armas químicas sería una línea roja que a partir de ahí habría que marcar para tomar decisiones, que es lo que se parece que está empezando a dar pasos en este sentido. Sí, pero esto lo lleva diciendo Obama desde hace meses, ¿no? Y recientemente es ahora donde no me parece, sinceramente, que sea una casualidad que precisamente estando una misión de la ONU en Damasco, los rebeldes sirios inmediatamente presenten unas presuntas pruebas de ataques afuera de Damasco contra población civil. ¿Puede esto de alguna forma retrotraer situaciones más o menos similares como ocurriera antes de la invasión de Irak en el año 2003? Hay que buscar una justificación que sea real y mientras esto cree una crisis humanitaria desde el punto de vista de un ataque químico, pues con mucha más razón esto puede cobrar fuerza para una intervención militar. Pero también quizás hay otro punto desde el punto de vista quizás de la errática estrategia de Washington en todo lo que ha sucedido en Oriente Medio en los últimos 2 años desde que empezaron todos los cambios políticos emanados de la primavera árabe, y es que tras más de 2 años de guerra civil en Siria no se ha logrado decantar la balanza. Entonces, obviamente, para Estados Unidos mantener una posición frontal en favor, obviamente no va a ser a favor de Bashar al-Assad, que siempre ha sido un régimen bastante aislado y bastante, considerado como enemigo por parte de Estados Unidos, pero tampoco desde el punto de vista del bando de los rebeldes, para Estados Unidos se le hacía realmente difícil tomar partido. Y obviamente en los últimos meses es cuando las células yihadistas islamistas radicales han cobrado mayor fuerza dentro del entramado de la plataforma siria. Entonces, obviamente, para Estados Unidos se le hacía urgente de alguna forma tomar una posición definida, y obviamente yo creo que todas estas acusaciones de presunto ataque químico puede venir en ese sentido como un anillo al dedo para esta estrategia de demonización un poco del régimen de Bashar y realizar lo que comentaba Yasmina anteriormente, seguramente ataques quirúrgicos a través de bases del Mediterráneo, sean de la OTAN o sean propiamente de Estados Unidos. Es decir, no una intervención terrestre propiamente dicha, sino probablemente un ataque con misiles. Intervención terrestre, intervención militar tradicional es prácticamente nula, porque obviamente una discusión en el Consejo de Seguridad Nacional, Rusia y China van a oponerse. Van a oponerse, claro. Sobre todo en el caso de Rusia, donde los intereses en Siria son muy estratégicos, principalmente desde el punto de vista militar. Para tomar un ejemplo, tiene una base militar en el Mediterráneo, en la localidad siria, en el Mediterráneo de Tartus. Entonces, digamos que probablemente sería una especie de operación castigo, quirúrgica, como comentaba Yasmina anteriormente, y a ver en qué sentido esto puede ejercer una presión mucho mayor para el régimen de Bashar al-Assad. De todas formas, da la impresión de que sois bastante cautos a la hora de hablar de la autoría de ese ataque con armas químicas. La pregunta que nos hacemos, lo digo porque también lo ha dicho John Kerry esta misma tarde, solo el régimen de Bashar al-Assad tiene capacidad para realizar un ataque de estas características, pero hay analistas internacionales que ponen en duda esto y que ponen en duda que la autoría no pueda estar en otro lado. Bueno, hay un punto clave que yo creo que no se puede evidentemente obviar, y es el tema del recrudecimiento de los ataques yihadistas en Siria y también en Irak. Evidentemente, la actuación terrorista islamista es altamente preocupante y uno de los factores claves en estos dos conflictos, porque Irak evidentemente no está pacificado ni mucho menos, y los terroristas islamistas tienen una red de funcionamiento muy importante que no les impediría, entiendo yo, transportar armas químicas o sus componentes y producirlos y evidentemente lanzarlos en una zona muy concreta como es este caso. Por otra parte, decir que haya podido ser la oposición es complicado. Cuesta entender que se utilicen a unos ciudadanos inocentes como escudo humano o como excusa para una intervención internacional que realmente solucione o active este conflicto. Pero hay que tener en cuenta que la oposición siria está muy fragmentada.
encontramos equipos desde, bueno, formación de grupos desde los hermanos, algunas facciones de los hermanos musulmanes, terroristas yihadistas, comunistas, grupos kurdos de diferentes tendencias, sunitas, chiitas, es decir, es una fragmentación terrible y no se puede descartar que en algún grupo, algún radical haya decidido tomar por su cuenta, sin tener por qué informar al resto de sus socios en los diferentes grupos y haber cometido este crimen. Entonces, es complicado. Bien es cierto que, evidentemente, cuando se hagan los análisis químicos, se determinen los componentes, parece ser que no va a haber dudas, evidentemente, de dónde proceden, por lo menos, esos elementos y de la autoría. Entre tanto, cualquier suposición y cualquier hipótesis sería demasiado aventurada, ¿no? En todo caso, es cierto que si se confirmase la autoría de Bashar al-Assad, se demostraría un grave error de cálculo por su parte, sobre todo porque estamos viendo que aunque Rusia es muy reacia a apoyar cualquier intervención, en este caso sí que ha manifestado o ha presionado de hecho al gobierno de Bashar para que permitiera a la delegación de las Naciones Unidas entrar y hacer los análisis pertinentes, con lo cual sería bastante estúpido por su parte haber cometido este atentado, pero en una guerra todas las opciones caben y hay que tener en cuenta que, bueno, que el ejército, el partido Ba'ath sirio y todos sus acólitos han cometido crímenes de esta magnitud y mucho más, incluso antes de la guerra, con lo cual tampoco se podría descartar, ¿no? Habla Yasmina de las distintas facciones que tenemos también en el bando de los rebeldes, en el bando de la oposición al régimen de Bashar al-Assad. Y aquí incluso tenemos diferencias entre los apoyos internacionales que tienen en la zona del norte, en la zona del sur y en la lista de países, digamos, que apoyan y que incluso arman a unos o a otros. ¿Podemos estar hablando, Roberto, en algún momento de que se pueda producir incluso una especie de guerra civil en paralelo dentro de las propias facciones de la oposición? Es muy probable porque la cantidad de intereses, sobre todo exógenos, que existen dentro de los rebeldes son muy grandes. Aquí estamos hablando no exactamente de Estados Unidos y sus aliados occidentales, ni Gran Bretaña y todo eso, estamos hablando de Arabia Saudita, de Qatar, de Turquía, de Emiratos Árabes, que juegan intereses geopolíticos, económicos y estratégicos muy grandes en Siria. Y obviamente dentro de ese conglomerado no todos los grupos que forman parte del Ejército Libre Sirio, que es la principal plataforma de los rebeldes, puede decirse que está unificado. Las células yihadistas campean prácticamente por su propia mano. La penetración de Al-Qaeda a través de Al-Qaeda en Irak, abriendo una especie de sucursal en Siria, es un escenario muy importante. Los grupos kurdos, que ya han tenido obviamente mucha mayor tradición desde el punto de vista de la resistencia militar y de la creación de milicias, también están allí metidos. Entonces no estamos hablando de una plataforma obviamente unificada, sino que muchas veces está condicionada e incluso explotada por los intereses externos, que en este caso los más directos son precisamente de los países que están dentro de la región, Arabia Saudita, Qatar y Turquía, de paso que también entre ellos mismos hacen su propio juego con diversos intereses. Irán, sobre todo, no podemos olvidarnos del factor iraní, ¿no? Porque de hecho la minoría alawí a la que pertenece Bashar al-Assad y toda su cohorte, los que están apoyándola de forma más directa, son una secta chiita, ¿no? Y Irán evidentemente es mayoritariamente chiita y aquí se está jugando, como muy bien comentaba Roberto, las cartas en un círculo más amplio, que es incluso de posicionamiento y de poder territorial de las dos grandes facciones musulmanas que existen ahora mismo, que es la sunita con la variedad wahabita de Arabia Saudita, en la que quieren también, bueno, están contendiendo Qatar y Turquía, y por supuesto la chiita de Irán, ¿no? Entonces Irán se está posicionando en el sur de Irak con la mayoría chiita, que es la que está realmente ahora siendo atacada por los diferentes grupos terroristas, y tiene la minoría en Siria, con lo cual aquí se está produciendo un choque de intereses ya no solo de los propios habitantes o ciudadanos de cada uno de los países, sino sobre todo de primacía desde el punto de vista islámico, y después, pues bueno, ya macro global, ¿no? Que sería pues los intereses de Rusia y China por un lado, y de Estados Unidos y de Turquía, que también tiene ambiciones, pero que de momento yo creo que está mucho más preocupada por salvaguardar y proteger su frontera. Y en medio de todo este enjambre tenemos ese drama del que hablabais antes, esa situación humanitaria que ha llevado a más de 1 millón de personas a refugiarse en países del entorno desde que comenzó este conflicto. Gente que tiene a su familia allí, que vive, por ejemplo, aquí en Galicia. Es el caso de Fadil Ichami, llegó a España en el año 2007, vive aquí en Galicia, ya había huido hace años, en los años 90. Hoy nos contaba a los micrófonos de V Televisión cómo estaba viviendo desde aquí la situación y cómo está su familia. No es nada fácil para uno
viendo que su familia está viviendo una guerra, en todo el significado de la palabra. En cualquier momento que tú sales de la casa, tú te despides de los familiares y vas a comprar 1 kilo de pan o un paquete de arroz, te despides porque puede ser que regresas y puede ser que no. Unos de mis hermanos salieron pero escondidos. Usaron 3 transportes mientras que llegaron al Líbano. El Líbano, Beirut, no es tan lejos de Damasco, sino 4 horas. Al llegar ahí, el que tiene dinero se arregla, se busca un alquiler, una habitación, y el que no tiene dinero se refugia en unos campamentos que le han ofrecido muchas ONG. Mi madre todavía está en Siria, mis compañeros, mis tíos, mis tías, mi vida, toda mi pasado, toda la gente que yo conozco, que ya en cada casa ya hay un muerto. Yo deseo que mi familia sale. Pero hay una parte de mi familia que dice no, ese es nuestro país, no le vamos a dejar. Dentro de Siria se refugian de una ciudad a otra ciudad, si se ayudan entre ellos. Por ejemplo, si yo tengo mi casa y mi vecino ya no tiene su casa, él se refugia en mi casa. La comida que yo tengo es para nosotros dos o para las 2 familias. Bueno, pues esto es lo que nos contaba Fadili, es esa otra parte que en medio de este enjambre de intereses geopolíticos, Roberto, sin duda la comunidad internacional, y en concreto desde aquí, la pregunta que nos hacemos es cómo la podemos obviar, cómo podemos plantearnos todo esto en función de intereses, olvidando que tenemos a 1,5 millones de personas que han tenido que salir de Siria, y luego escucharemos de nuevo a Fadili. Esto no es un problema que venga de hace 2 años. A mí hay una situación bastante peculiar dentro de lo que se ha denominado la primavera árabe, es que estos cambios políticos que han sido espontáneos y que obviamente han sido necesarios dentro del mundo árabe, era necesaria la explosión de una sociedad civil contestataria, sobre todo contra regímenes autocráticos, muchos de ellos apoyados precisamente por Estados Unidos y Occidente, como fueron el caso de Ben Ali en Túnez o Mubarak en Egipto. Es que de un tiempo para acá, y probablemente desde la intervención militar en Libia, ha habido un proceso que yo he denominado en algún artículo escrito en el IGADI, de domesticación de la primavera árabe, de posicionamiento de Estados Unidos a través de una estrategia muy bien definida que tiene 2 baluartes muy importantes. Primero, la preservación, obviamente, de Israel y de su hinterland de seguridad geopolítico en Oriente Medio, porque es el aliado estratégico de Estados Unidos. Y el segundo, de una contención, un freno a Irán y a nuevos polos emergentes dentro del Oriente Próximo, como puede ser el islamismo político como un actor político clave de estos cambios. Entonces, hay ahora una situación de que esa estrategia está empezando a cobrar fuerza y que obviamente la comunidad internacional, ni mucho menos las Naciones Unidas, creo que van a tener muy poco espacio, muy poco margen de maniobra para poder llevar a cabo una situación de freno a este tipo de estrategia. Esta estrategia de alguna u otra forma también explota conflictos que son seculares e intrínsecos dentro del Islam, como es lo que denominaba Yasmina anteriormente. Pues es obvio que se está conformando un eje sunita o wahabita que de alguna manera forma parte de esta estrategia al lado de Estados Unidos e indirectamente e incluso hasta irónicamente de Israel, porque muchos de estos países no reconocen la existencia de Israel. Y el otro eje que podría ser quizás chiita o contestatario o reaccionario, que podría de alguna forma estar liderado por Irán, con sus alianzas regionales, en el caso del régimen de Bashar al-Assad en Siria. La caída, obviamente, de este régimen significaría un freno y una contención muy importante para el Hezbollah en el Líbano y para Hamas en Palestina, para la hermandad musulmana después del golpe egipcio, que supongo que será lo que trataremos más adelante. Enseguida vamos a hablar de Egipto, efectivamente. Y después, el mismo islamismo político, con todas sus variantes y sus peculiaridades en cada país árabe, pues también obviamente se siente de alguna manera como una pérdida en el caso de que Siria caiga definitivamente dentro de este tablero. Quizás a lo mejor el caso de Turquía, que sería un factor exógeno un poco dentro de este eje chiita, porque la mayoría de la población turca, además de que no es árabe, es sunita, también juega su interés de querer reemerger un poco, como redescubrir un poco Oriente Próximo dentro de ese tipo de estrategia, de ser un poco más un polo emergente en el escenario internacional, quizás también dentro de esta concepción de mundos emergentes que está apareciendo a través de China, de Brasil y todo eso. Pues Turquía también tiene un poco esas ambiciones, aunque sea desde el punto de vista regional, y obviamente todo eso de alguna forma
forma parte de esa contención a la estrategia que lleva a cabo Estados Unidos, obviamente para preservar la integridad de Israel dentro de este contexto cada vez más complejo y atomizado. Claro, decía Roberto que fenómenos como lo que se denomina la primavera árabe de repente nos han venido a descubrir que existe un mundo, que existen determinados países o determinados conflictos que en realidad, y como él decía, están secularizados. Fadili nos contaba también que en realidad lo que está ocurriendo en Siria no es algo que haya despertado hace 2 años, sino que viene de atrás. Nos lo explicaba de esta manera. El conflicto entre el gobierno y el pueblo sirio no es nuevo. No es desde 2 años y medio nada más, sino desde muchos años, más de 30 años. Yo puedo decir de la información que yo tengo, porque como yo he vivido en Siria, yo sé muy bien que el dictador Bashar al-Assad es como su padre. En el año 82 hicieron una masacre muy grande en una ciudad que se llama Hama. Bombardearon a la ciudad completa. Ahí murieron 35.000 personas. No es algo nuevo de ese gobierno que ahorita empieza a matar tanta gente. ¿Quién ha tirado esas bombas químicas? Yo sin duda lo digo, es el gobierno sirio. Van a tener pruebas. Después de una semana pueden fácilmente eliminar todas las evidencias. Sí tenemos comunicación con mucha gente adentro que están ayudando a los refugiados. Han visto con los propios ojos cómo la gente se está muriendo por falta de respiración, cómo se han envenenado. Miles de personas, no son cientos, son miles de personas. Han enterrado a muchos niños, muchos. Tenemos 2 años y medio en la revolución y hasta ahora no movieron un dedo. No creo que ahorita van a hacer eso. El pueblo sirio está solo. No veo final a eso, sino puro muertes y más muertes. Y eso es lo que no queremos que sí. Queremos que se pare la sangre en Siria. Ya basta. Bueno, mientras escuchábamos a Fadili, Yasmina sentía con la cabeza. ¿Tú tampoco crees que se vaya a mover un dedo? No, esto es un tema un poco personal que me atañe, que me estaba acordando de la masacre de Halabja, ¿no? Por la parte que me toca como medio kurda, ¿no? Y es una impotencia y un dolor tremendo, porque aunque no te afecte directamente tu familia, siempre hay algún amigo, algún conocido, o simplemente la gente, cualquier ser humano, y es una muerte horrorosa, ¿no? Pero estaba pensando que sí, como ya había comentado al principio de esta tertulia, es que efectivamente el pueblo sirio durante 2 años ha estado matándose, masacrándose entre sí, y la comunidad internacional, que sí que no, pero no, al final no se ponían de acuerdo porque Rusia y China frenaban cualquier intervención en el Consejo de las Naciones Unidas, y al final el resultado es que han muerto cientos de miles de personas, que hay por lo menos unos 3 millones de desplazados. Y un poco retomando lo que habías comentado, hay otra crisis humanitaria de la que no se está hablando, y es que en Siria en el 2011 había 1,5 millones de refugiados iraquíes también, que están en territorio de nadie, que no pueden volver a Irak, que no pueden ir a quedarse en Siria y que no pueden ir a Jordania porque Jordania está desbordada. Y esa crisis humanitaria es la que debería de ser el objetivo primordial de la comunidad internacional. En cuanto a la intervención, yo, por los antecedentes, creo que aparte de lo que había comentado de una intervención quirúrgica, la solución evidentemente sería bloquear el espacio aéreo de Siria, como se hizo en Libia, como se hizo en Irak, para impedir cualquier ataque aéreo, en primer lugar para proteger a la población civil. Pero derrocar al régimen de Bashar va a ser harto complicado. Si no hay dos escenarios posibles: o una intervención terrestre masiva, la cual descartamos evidentemente, por lo costoso que es, por lo que exige de infraestructura y logística que no se puede organizar fácilmente, y porque evidentemente Rusia, China e Irán pues, se opondrían y se ampliaría el conflicto a nivel internacional. Y otra sería una actuación quirúrgica para eliminar a Bashar y a todo su equipo, lo cual es bastante complicado también. Entonces la única opción es, aparte de las actuaciones puntuales, el espacio aéreo protegido, sería intentar formar un grupo opositor fuerte, dotarle de armamento y dirigirlo desde el punto de vista militar. Es una guerra interna de los sirios que ellos tienen que sacar adelante. Cualquier intervención exógena evidentemente va a ser muy mal vista por todo el mundo, ¿no? Es un tema muy complicado, la verdad es que yo lo veo francamente difícil, y me sumo al comentario de esta hermana siria, del dolor que siente por sus
por sus conciudadanos y el que deberíamos de sentir todos, ¿no? Bueno, esto es lo que ocurre en Siria y da la impresión de que esta última situación y la crisis que se ha abierto por ese supuesto ataque con armas químicas ha desplazado un poco el foco de atención de otro de los países que estos días están también en el punto de mira de la comunidad internacional. Hablamos en este caso de Egipto, de la situación que se va complicando cada vez más después del golpe de Estado del pasado 3 de julio y después de que este fin de semana se produjese una situación absolutamente insólita, el hecho de que Hosni Mubarak saliese de la cárcel a finales de la pasada semana. Ayer tenía que comparecer para ser juzgado por temas que tienen que ver precisamente por la situación previa a su derrocamiento, después de décadas al frente del poder, pero finalmente esa situación no tuvo lugar. Razones claves, vamos a tratar de resumir lo que está pasando en Egipto. 2 años y medio después de comenzada la revolución en Egipto, el país vuelve a estar hundido en la violencia y el caos político de una sociedad dividida. De las matanzas del 2011 perpetradas contra quienes rechazaban la dictadura de Hosni Mubarak, llegamos ahora a las matanzas del 2013, contra quienes se oponen al mando militar del general al-Sisi. Por el camino, unas elecciones ganadas por los islamistas no lograron poner los cimientos del nuevo Egipto, que tanto se auguraba. El verano ha sido caliente y sangriento, más de 1000 muertos y miles de detenidos y una persecución abierta contra los hermanos musulmanes y sus partidarios, que a su vez toman venganza actuando contra los cristianos coptos. La justicia iba a dejar este fin de semana otra foto más para ilustrar ese país dividido. En un mismo día, el domingo, debían comenzar el juicio contra los máximos dirigentes de los hermanos musulmanes y una nueva etapa del interminable proceso contra Mubarak. Ambos han sido aplazados. Los líderes islamistas están acusados de incitación al asesinato por la muerte de varios manifestantes contrarios al régimen de Mursi el pasado mes de junio. El proceso se ha retrasado hasta el 29 de octubre. Mubarak, por su parte, está acusado de complicidad en la muerte de manifestantes durante las revueltas del 2011. No será juzgado al menos hasta el 14 de septiembre. El expresidente esperará su turno ya lejos de la cárcel de Tora, que abandonó el pasado jueves, después de que se cumpliera el plazo máximo de detención preventiva marcado por la ley. 2 años ha pasado en el penal quien rigió los destinos del Cairo con puño de hierro durante más de 3 décadas. La primera pregunta, Roberto, es si es una casualidad que precisamente en este momento y unas semanas después del golpe de Estado, Mubarak salga de la cárcel. No, porque forma parte de esa estrategia de Estados Unidos de seguir preservando esa especie de sectores e intereses de poder en Oriente Próximo. A mí lo que me llama la atención es cuando ocurre el golpe en Egipto, hay de alguna forma una aceptación popular, ¿no? Es obvio que el gobierno de Mohamed Morsi y de la Hermandad Musulmana es el primer presidente y el primer gobierno elegido democráticamente en la historia contemporánea de Egipto, con cotas de aprobación en ese sentido de elección de aproximadamente 60%. Sin duda, su autismo político ha sido muy grande, ha cometido muchos errores. Probablemente su principal pretensión, a lo mejor no tanto de Morsi, sino también de la Hermandad Musulmana, es tratar de gobernar a un determinado sector de la sociedad. Eso quizás se puede explicar, aunque no justificar, por los años de represión y de clandestinidad que ha tenido este movimiento de la Hermandad Musulmana dentro de los años de gobierno del régimen de Mubarak, y que de alguna manera ellos han intentado aprovechar la situación de que son elegidos democráticamente, tienen una especie de mandato popular, para ahora empezar a meter toda una serie de reformas probablemente de un islamismo mucho más radical. Eso es lo que ha polarizado y lo que ha fragmentado más a la sociedad egipcia. Sin embargo, la represión posterior al golpe, sobre todo en las plazas que vimos en el Cairo, dominada por posiciones de los islamistas, lo que ha hecho es precisamente también o bien polarizar o bien de alguna manera distanciar a esos sectores que habían apoyado el golpe y que ahora pueden sentirse de alguna manera como traicionados un poco por el estamento militar. En el fondo es definitivamente preservar el poder del estamento militar en Egipto, que es la verdadera institución que realmente tiene el poder. En mi opinión, de alguna u otra forma, y esto lo considero también dentro de toda esta estrategia de Estados Unidos, es de alguna forma debilitar a los grandes estados árabes que tienen un poder político y militar y geopolítico cada vez más fuerte y de alguna manera disgregarlos o domesticarlos, debilitarlos a través pues, de un gobierno de carácter militar que va a ser muy dependiente de la ayuda financiera y militar proveniente del exterior. Esto es precisamente un poco lo que va en la estrategia de liberar un poco a Mubarak, de reprimir y de manera judicial, pues también acusar a los islamistas de incitar al odio, precisamente para dividir y de alguna forma
reinar a través de otro tipo de actores. Yasmina, tenemos muy poco tiempo, pero a mí sí me gustaría, en la línea de lo que estaba apuntando Roberto, hablando precisamente de la influencia que Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional, no tenemos que obviar que existen otros intereses, pues por ejemplo los que puede tener este país o la Unión Europea también, si a lo que estamos asistiendo es de alguna manera una balcanización de toda la zona que incluso puede estar dirigida por otros intereses. Efectivamente, bueno, es que en esta zona yo distinguiría geográficamente dos zonas. Una es el Magreb, que es el norte de África, con Egipto con una personalidad muy subgéneris y muy definida, y el resto que es el Oriente Próximo, que sería prácticamente la península arábiga y un poco más ascendiendo hacia la zona de la península de Anatolia. Hay que retrotraerse un poco, me vais a permitir que haga un breve repaso histórico. Estos países surgieron después de la Primera Guerra Mundial. O sea, después del desmembramiento del Imperio Otomano, estamos hablando de 1918. De hecho, se establecieron los intereses geopolíticos ya antes de que hubiera acabado la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Sykes-Picot, entre franceses y británicos en mayo de 1916. Y se plasmaron legalmente, con el consenso internacional, primero en el Tratado de Sèvres de 1920 y después en el de Lausana de 1923. Se establecieron las fronteras y la creación de estos países en función de los intereses geoestratégicos y económicos única y exclusivamente de Gran Bretaña y Francia, que eran las potencias mundiales de aquel momento, porque Estados Unidos no emergió hasta prácticamente a partir de los 30-40, ¿no? Entonces se dividieron en función, primero pues se creó el Líbano para crear un Estado cristiano, mantener relaciones comerciales y tener una punta de lanza francesa en el Mediterráneo oriental. El resto, Siria, que pertenecían toda a la gran provincia de Bilad el-Sham, se dejó para los sunitas y se les dio el gobierno en recompensa a uno de los hijos de Hejaz, de la Meca, de la familia hashemita, que había perdido la batalla con los sauditas. Es un tema muy complicado. Irak también se creó forzadamente uniendo tres provincias que siempre habían tenido una relación en época otomana, pero no muy cohesionada, ¿no? Desoyendo los pactos que se establecieron en 1920 para crear un Kurdistán importante, ¿no? Con lo cual se unieron provincias que tenían poblaciones muy diversas, chiitas, con sunitas y kurdos. La cohesión social es prácticamente inexistente. Se creó un país artificial, que es Jordania, que inicialmente se llamó Transjordania, que era la ribera oriental del río Jordán, que era lo que se suponía que era donde iban a vivir los palestinos. Se creó Israel, se creó Arabia Saudita, se crearon los Emiratos Árabes, que eran pequeños enclaves en la costa, etcétera, etcétera. Todo se ha creado en función de los intereses exógenos. Y esas poblaciones han vivido hasta prácticamente los años 50 sometidas a gobiernos bien monárquicos, impuestos también por Gran Bretaña y por Francia, o bien también con procesos bélicos intentar de independencia hasta los años 50. Y en los años 50 se perdió el tren de lo que hubiera podido ser una democratización. Vinieron las dictaduras militares apoyadas en el nacionalismo. Por lo tanto, la distribución geopolítica es artificial, no se corresponde con el estrato social. Y aparte, de todos los intereses que tenemos económicos, de los yacimientos petrolíferos, la frontera con Irán, con Turquía, el acceso al mar, no sería descabellado pensar en una reconfiguración de fronteras que fuera muchísimo más lógico con el sustrato poblacional. Tampoco sería descabellado pensar en grandes movimientos de población que de hecho se están produciendo de forma forzada bajo la excusa de la guerra y que tienen antecedentes muy próximos en la guerra de Turquía y Grecia, que en 1921 forzaron a movimientos de millones de griegos y turcos en diferentes fronteras, ¿no? Terrible, pero a lo mejor es la única solución para conseguir pacificar la zona. Bueno, la pacificación de la zona es desde luego el objetivo a lograr. Evidentemente, como decían tanto Yasmina como Roberto, las claves son muy complicadas. Desde luego, este tema daría para mucho más tiempo que no tenemos, pero lamentablemente nos damos cuenta de que va a ser una de las cuestiones que vamos a seguir tratando a través de este final de verano y el otoño caliente que se prevé en ambos puntos. Quiero agradeceros a los dos que hayáis estado con nosotros, que nos hayáis ayudado a buscar también otras claves y otros puntos de vista que a veces se nos van escapando también en el día a día y marcando un poco lo que son más bien los titulares de la actualidad. Gracias a los dos por estar con nosotros y, como decíamos, enfilamos la última semana de agosto, un mes en el que nos hemos dedicado también a otras cuestiones. Vamos a rebajar un poquito el tono y, como estamos ya en el último mes de agosto, les vamos a proponer que nos vayamos a hacer turismo, o más bien a saber un poquito qué es lo que los turistas, los que vienen de fuera, saben de nosotros.
Burgos. De San Sebastián. Yo de Córdoba. De Buenos Aires. De Barcelona. De Madrid. Yo soy de Brasil. Yo de Madrid. De Asturias. De Guadalajara, Castilla-La Mancha. Me gusta el pescado, el marisco y, bueno, las vistas, la naturaleza. Los gallegos me gustan mucho. Y eso del pulpo y el ribeiro, ni qué decir. Esto que a un vasco nos encanta el buen comer y el buen beber. Todo. Me ha encantado de verdad. La gente, la comida, los lugares, las vistas, la Estrella Galicia, el Albariño, el Ribadeiro. Hostia, ahora me has pillado. Ni idea. Feijóo. Me has pillado. Núñez Feijóo. Me mataste. Uy, ahí sí me pillas. Feijóo, me imagino, ¿no? No lo sé. El pórtico de la Gloria debe ser una puerta de lo que era la fortaleza. Ah, espera, lo de la catedral. ¿Puede ser? ¿Y es lo que se abre en Xacobeo? Es aquello de allí, ¿no? ¿Sí o no? No, a mí es que me suena. Yo soy catalán, ¿no? En Santiago, en la catedral de Santiago. Ah, eso sí que no. Bueno, no, estoy perdiendo toda, de una que dejan. Un faro. Un parque de... No, espera, un faro. Un faro. A mí yo igual te diría Coruña, igual no es Coruña. Creo que a Coruña. A Coruña. A Coruña. Vigo. A La Coruña, ¿no? Vigo. Coruña. Que no fue de Vigo. Fue de Vigo. No sé, el montar en Tío Vivo, digo yo. Montar Tío Vivo. Fue de Vigo. Fue de Vigo. Un vino. Hoy me he hinchado de tomarlo porque está riquísimo. Un vino. Ya lo he probado. Y mucho. Un vinillo, no jodas, ahí no me pillas. Un vino. Es un vino. Un vino. Un vino. Muy bien. ¿Qué me gané? Me da la impresión de que es el Depor. El Celta. Celta, creo. El Celta. Y eso sí que no lo sé. Eso no lo sé. Compostela. El Celta. El Apóstol. El apóstol, sí, cree que el apóstol. Del Apóstol. El apóstol será. La de Fraga. Del apóstol. Manuel Fraga, ¿no? Del apóstol. Rajoy, no, pero no. ¿La segunda cuál era? Gerardo Conde. Mariano Rajoy no. No sé quién. Cañita Brava. ¡Vamos! Carallo. No sé, caray o algo así. En teoría, carajo. Coño, pues carallo, de joño, ¿qué es esto? Carallo, ¿qué? O cojones o carajo. Carajo. Es como allí decimos, hostia. Cojones. Volvoreta. Pues como no sea voltereta. En mi pueblo hay un restaurante que se llama Volvoreta. Volvoreta es un pájaro. Voltereta. Volvoreta. No sé, volver. Mariposa. No acierto una, ¿eh? De Cádiz. Picha, de Cádiz. Adiós, Shoshu. Eso es típico. Pues ya lo ven, gente que vuelve de todas partes, que llega de todas partes a Galicia. Para los que tenían más dudas, les vamos a recomendar enseguida, vamos a irnos a publicidad y les vamos a recomendar enseguida algunas oportunidades para conocer lo que se hace aquí en Galicia. Lo dicho, una pausa y volvemos. Más temas que tratar enseguida en nuestra mesa de debate aquí en Vía V.